Si bien es cierto que la actividad internacional no para, sí, en estos días navideños y de fin de año hay una cierta tranquilidad o menos acontecimientos así urgentes que reclamen atención inmediata, ¿no? Y esto permite pues echar la vista atrás y recoger algún asunto de importancia que se ha quedado perdido en alguna nota pequeña o nota a pie de página, ¿no? Y hay realmente un tema que puede parecer curioso, sorprendente, pero que parece que tiene importancia y la puede tener cada vez más. Se trata de que hace unas semanas ya en Rumanía, uno de los últimos estados adheridos a la Unión Europea, los tribunales han anulado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Primera vuelta con un resultado sorprendente porque un candidato prácticamente desconocido, emergente, que podemos caracterizar como de extrema derecha, muy favorable a Rusia y a Putin y escéptico con respecto precisamente a la pertenencia de Rumanía a la Unión Europea, consigue un resultado trepidante, de tal manera que entra en la segunda vuelta. Un candidato que prácticamente no ha tenido una actividad política y su campaña electoral se ha basado en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Hay mucho voto protesta, sin duda, desencanto, etcétera, etcétera, pero también se ha detectado y se ha podido probar que ha habido una influencia masiva, precisamente a través de TikTok, de entidades, digamos, afines a Rusia, que con publicidad escondida, publicidad que está prohibida, desde luego, y la Comisión Europea lo está investigando, y también con cuentas hechas precisamente para influir en el voto, con influencers, etcétera, etcétera, pues han conseguido catapultar a este candidato. Las elecciones han sido anuladas, esto también jurídicamente plantea ciertos problemas, pero es un hecho el que aquí pues se reconoce una presencia indebida y problemática a través de las redes sociales. Esto tiene algún parecido con situaciones que se han dado en otros países, también de influencia. En Alemania, por ejemplo, están preocupados con este asunto de cara a las elecciones en febrero, pero también con otras situaciones problemáticas causadas por las redes sociales, específicamente por TikTok. En Albania, pequeño país europeo, acaba de ser prohibida la red TikTok durante un año, después de un incidente en el que un debate en esta red terminó con un altercado físico en el que perdió la vida un adolescente de 14 años. En otros países, por ejemplo en Australia, se ha prohibido el uso de redes sociales para menores de 16 años. También aquí con un cierto debate de cómo se puede limitar así la libertad de expresión. Y también en España han aparecido limitaciones. Es un tema que habrá que ir siguiendo atentamente. Pero quizá volviendo a Rumanía también deberíamos destacar otro punto que afecta a Rumanía y a Bulgaria. Bueno, como se sabe, la Unión Europea, ya antes las comunidades europeas se basan en el intercambio, en la apertura de fronteras, pero eso no implica necesariamente el cese de los controles en fronteras. O sea, puede, y de hecho ha sido así mucho tiempo y sigue siendo así en algunos países también, que si bien está permitido el cruce para, por ejemplo, mercancías, pero se puede controlar. Existe entre algunos países de la Unión Europea, no todos, pero sí muchos de ellos, y algunos que no forman parte de la Unión Europea, como Suiza y Noruega, un acuerdo complementario, el acuerdo de Schengen, así llamado por la pequeña ciudad donde se firmó el acuerdo, que también elimina los controles físicos en fronteras. Controles que pueden ser restablecidos en situaciones especiales, y que supone que los controles en las fronteras exteriores tienen que ser mucho más estrictos, porque una vez dentro del espacio Schengen se puede circular
con toda libertad, sin control. Pues bien, recientemente se ha aprobado la adhesión a este espacio Schengen de Rumanía y Bulgaria, precisamente, que tienen importantes fronteras exteriores de la Unión Europea y frente a los cuales había algunos países, concretamente Hungría, entre otros, que tenían ciertas reticencias para admitirlos en este club, por decirlo así. Entre esto, pues hay apuntes de otros lugares. Putin lanzó un tremendo bombardeo precisamente el día de Nochebuena contra Ucrania. El objetivo, como ya en años anteriores, es destrozar la red de suministro energético precisamente ante el invierno, que en aquella región es francamente duro. Ya en Kiev se están dando temperaturas bajo cero. Y por otra parte recibió al primer ministro eslovaco, elegido hace unos meses y muy próximo a los postulados, por ejemplo, del primer ministro húngaro, que también en su momento visitó a Putin con gran escándalo para los demás socios europeos, pues significa darle un reconocimiento que no comparten los otros países de la Unión Europea. Tenemos también las declaraciones de Trump, incendiarias como tantas veces, sobre la idea de recuperar el canal de Panamá, y será un tema que habrá que analizar con un poco más de cuidado. Y por otra parte, el atentado contra el mercadillo navideño en Alemania, que también arroja bastantes incógnitas, aunque no está nada claro. Y así estamos, ahora que se acerca ya el fin de año, ante un panorama que para el 2025 promete ser realmente interesante. Esperemos que lo sea, sobre todo por noticias positivas, aunque los signos están hacia la incertidumbre. Muchas gracias.